Bien, mi nombre es Miguel Coaguila, este es el grupo 5 del curso de Sociedad de Desarrollo Sostenible. Nosotros vamos a exponer el tema de proyectos y visiones de los países prósperos en el mundo. Bueno, para dar un aspecto a grandes rasgos de este tema, nosotros vamos a conversar en sí aquellos proyectos innovadores que se han desarrollado en el mundo para poder solucionar los problemas de la sociedad, problemas que abarcan las áreas como la política, la economía, la educación, áreas como la salud, áreas como la agricultura, en el cómo las potencias mundiales alrededor de este planeta han ido surgiendo y han ido cambiando cada una de ellas, de manera que podamos extraer y aprender muchas cosas de estos países. Nosotros, es fácil reconocer para nosotros cómo estos países se distinguen en estas áreas, tales como la educación. Países como Finlandia, que son los mejores países que tienen la mejor educación en el mundo, en cuanto a la agricultura, en la tecnología, países como los judíos, los israelitas, Israel, ¿no?, que es un país que ha desarrollado bastante el área de la agricultura, en el área de la política, Suiza, en el área, etcétera, ¿no?, en el área de la seguridad ciudadana también. Y bueno, entonces yo voy a dar ahora paso a mis compañeros para que cada uno de ellos exponga y a grandes rasgos aquellos aspectos que tienen cada uno de los países que han analizado, y cada uno de esos proyectos innovadores que han traído prosperidad al país. Recordemos que la prosperidad no es solo dinero, no es solo riqueza de un país, sino que también es seguridad, es bienestar, es salud, es buena convivencia. Esto abarca todo ello. Entonces, inmediatamente ahora vamos a dar 3 minutos para cada compañero que va a estar exponiendo su tema, ya en cuanto a esto. Primero vamos a empezar con mi compañero Brian, que tiene 3 minutos para exponer este tema. Bueno, para comenzar en lo que es la política, hablamos de Nueva Zelanda y Dinamarca, que son los países menos corruptos del mundo, gracias al índice de percepción de corrupción, que es el IPC, que fue realizado en el año 2016, y tenemos a presentar la Transparencia Internacional, ¿no?, donde califican a los países de un puntaje de 0 a 100, y donde Nueva Zelanda y Dinamarca salieron con un puntaje de 90, es decir, los dos países menos corruptos. Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. Este es un informe sobre la TI. En una lista de los 10 países menos corruptos tenemos a Nueva Zelanda y a Dinamarca en primer lugar. Seguidamente tenemos a Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Singapur, Holanda, Canadá, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido. Estos serían los 10 países menos corruptos. ¿Cómo la corrupción se da necesariamente de manera en un país? Se calcula mediante la cantidad de sobornos y desvíos de fondos. Ahora, ¿cómo se analiza esto? A través de encuestas que se da por medio del IPC, se construye a partir de encuestas realizadas a personas que tienen relaciones directamente con los políticos y empresas. Y estos enlaces son los que nos proporcionan a información para poder nosotros, para que a través de estas encuestas se saque el ranking de los 10 de los países más y menos corruptos en base a la comunicación que existen entre empresas y el gobierno. Ya que gracias a esto el gobierno tomaría dinero de las empresas en base a proyectos
en base a visiones que la misma empresa puede dar en el mismo país, ¿no? Ya que puede producir extensión, el financiamiento de algunas nuevas obras, y de por sí muchos casos de los cuales el gobierno se encargaría de que algunas personas tengan más ganancias que las del resto que en sí deberían de tener. El de México es un caso preocupante porque es el que más puntos bajó, pero también genera interrogantes retrocesos de los dos líderes regionales, de Chile con 4 puntos y Uruguay de 3 puntos. Estos puntos hablamos en el ranking que tiene de los países más y menos corruptos. Bien, eso es todo, compañero Brian, porque ya ha terminado su tiempo. Ahora vamos a dar pase a su compañero Omar Surco. Él va a estar también compartiendo su tema. Adelante. Bien, ante todo muy buenos días. Me ha tocado explicar acerca de la tecnología en el transcurso de la historia o la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Como ejemplo vamos a tomar a 2 países, Alemania y Japón. Primero, el país japonés, como sabemos, fue atacado por Estados Unidos de una forma tan cruel que fueron lanzadas 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Después de esto, Japón había perdido prácticamente, contando bajas militares y también civiles, aproximadamente 500.000 de personas. Ahora, ¿cómo este país se levantó después de esto? La etapa de la posguerra que tuvo, la gente de su propio país tenía miedo al aspecto nuclear, pero ¿qué pensó el gobierno? Primeramente, gracias a la intervención estadounidense, que hubo una ocupación de su país durante 10 años, disolvieron la monarquía que hubo en ese país. Ahora se instituyó un partido democrático, una política democrática. Desde ahí empezó a generarse pensamientos diferentes, donde se enfocó básicamente en la educación. Es por eso que Japón pudo realzarse. Gracias a la educación, el gobierno japonés identificó este miedo que había por parte de la energía atómica debido a las bombas que fueron lanzadas en este país. Pero la solución fue a las nuevas generaciones motivar y enseñar que la tecnología era algo interesante, algo nuevo, algo que iba a hacer resurgir este país. Así que nace un dibujo animado muy conocido por nosotros, que se llama Astro Boy. Este personaje da a entender al medio japonés, a la sociedad japonesa, que la tecnología y la energía nuclear no es tan dañina, no es tan terrible como ellos pensaban. Bueno, esto solamente lo entendieron las nuevas generaciones. Y después de esto, la constante precisión, la constante constancia en cuanto a la educación fue creciendo. Así que entre los años del 60 al 80, el gobierno japonés empieza a enfocarse en la industria. Así que vemos como las empresas que nacen en ese entonces era Toyota, y hoy en día es la marca reconocida a nivel mundial como marca japonesa y una de las mejores marcas en automovilismo. También en cuanto a Alemania. Bien, agradezco su participación, compañero Omar Surco. Y bueno, yo sé que tiene más cosas que decir, pero ya se van a terminar los 3 minutos. Ahora vamos a dar pase a mi compañera Angelix Parque. Ella nos va a estar presentando también su punto de vista en cuanto al desarrollo y la prosperidad en otros países. Adelante. Muy buenas con todos. Voy a hablar relacionado al aspecto de la economía. Me he basado mayormente en investigar en comparación a Estados Unidos, China y Perú. Se podría decir que la economía en cualquier país está basado o tendría como un objetivo la educación. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones van a poder tener nuevas ideas, innovar, nuevos negocios o ideas de proyecto. Por ejemplo, como ya había mencionado antes,
en Japón han invertido un mayor porcentaje en la educación. Económicamente habrán puesto un 2.5% de todos los impuestos que se aplican ahí. Entonces han aplicado con más horas de trabajo en los bachilleratos, colegios, y ellos han tenido más creatividad en innovar con las nuevas tecnologías, porque han sustentado o han apoyado a personas que han tenido una idea innovadora. También, a comparación de Perú, el porcentaje aquí es de 1.4%. Se podría decir que las capacitaciones entre los profesores o personas que enseñan en las escuelas de esos lugares no apoyan a comparación de otros países. Se podría decir que Perú es un país más consumidor que exportador, porque en Estados Unidos mayormente las personas de ahí tienen las ideas a consumir sus mismos productos, como son alimentos hechos a base en polvo, y ellos mismos los consumen. Los proyectos también que podrían mejorar la economía son el turismo. El turismo en Japón, se ha sabido decir que los pandas están en peligro de extinción y ahí los cuidan demasiado, y por ir un viaje allá de cualquier otro lugar cuesta aproximadamente $9,000, se podría decir, un viaje para ir a visitarlos solamente por unas horas. ¿Por qué? Porque los cuidan, porque es una especie en peligro de extinción. Y aquí en Perú, a comparación, lamentablemente los lugares turísticos no son muy bien cuidados. También se podría decir que en ayuda a la economía, se podría decir que el transporte, los proyectos en construcción de pistas o un mejor cuidado se podría decir, en la basura. Bien, compañera, ya ha culminado su tiempo y agradezco también su participación. Y ahora vamos a pasar al compañero Max Laura. Él también nos va a estar compartiendo. Adelante. Ya listo. Primero, muy buenos días a todos mis compañeros y a las personas que están escuchando este debate. Primero, a mí la parte que me ha tocado explicar ha sido de la educación. Podría explicar, bueno, me voy a basar en dos sistemas de educación, lo que sería la de Japón y la de Finlandia. Primero voy a empezar con Japón. Una regla básica que se ha puesto Japón en lo que era educación, se puso en la que era la disciplina. Y a base de ello es que los alumnos respetan mucho a sus profesores. Aparte de eso, que los profesores también son personas muy capacitadas para ese cargo. ¿Por qué? Porque ellos, hasta en su sistema educativo, que es en la parte política, tienen como le toman más importancia, a pesar de otros casos, ¿no? Ahora me voy para Finlandia, porque en Finlandia tienen el mismo grado. ¿Cómo así? Porque también le dan un alto índice, o sea, le dan un gran presupuesto a la educación, y también podría decirlo que también han respetado, sus profesores son altamente capacitados. Pero a diferencia de Japón, en Finlandia los alumnos tratan de desarrollarse por sí solos. ¿Cómo así? Que ellos mismos son competentes a partir desde los 10 años. A diferencia de Japón. ¿Por qué? En Japón, desde los 8 años o 7 años que se empieza su educación, hacen que sean competentes desde esa edad. Ahora, otra diferencia que yo podría rescatar de estos dos modelos, que son casi las mejores que he podido investigar en el mundo. En Finlandia, lo que es la educación trata de que sea libre, que los alumnos investiguen, que busquen sus propias vocaciones y busquen una manera de explicar, ¿no? Y encontrar nuevos métodos para que ellos mismos aprendan.
Ahora, a diferencia de Japón, que en Japón ellos siguen una regla, pero también o sea, son como la misma competencia que los lleva a superarse a sí mismos. Ahora, para explicarlo un poco mejor en las áreas en donde se estudian, en las áreas de la parte de lo que es primaria y secundaria, en ambas partes, que es Finlandia y Japón, tenemos que es obligatorio. Y en Japón son áreas muy tecnológicas. En Japón se utiliza lo que es las paredes, ¿no? Así como lo que utilizamos aquí en Perú. Y es un poco tradicional, pero como dije, es muy disciplinado y competente. Pero en Finlandia son áreas abiertas, en donde el profesor mismo se encarga de que los alumnos busquen una manera más diferente de estudiar. Bien, ahí terminó su tiempo, compañero. Bien, ahora vamos a dar pase a nuestros siguientes compañeros. Agradezco su participación, compañero Laura Taco. Y ahora mi compañera Dania, ella también nos va a estar compartiendo su tema. Adelante. Buenos días a todos los que están escuchando. Muy bien. Desarrollo es sinónimo de grandes fuentes de energía eléctrica. La energía es fundamental para poder hacer frente a oportunidades y desafíos que el mundo vive actualmente. Y tener acceso a energía universal es fundamental para poder desarrollarse y crecer como país. Ahora bien, una característica común de los países desarrollados son sus grandes inversiones en proyectos de energía ecológica. Vamos a mencionar algunos. Uno de ellos es China. Es el país más poblado y potencia económica mundial. Ellos invierten al año unos 102.000 millones de dólares para para las fuentes fotovoltaicas. En el último año ellos han duplicado esto y han alcanzado 77.42 gigavatios por hora, siendo una de las principales fuentes de energía en el mundo. Pero también trabajan con lo que es la energía eólica, la biomasa y la geotermal. Estados Unidos cuenta con instalaciones fotovoltaicas enormes, pero es el primer puesto en lo que es la generación de energía eólica, con 549.5 gigavatios por hora. Canadá. Es sorprendente lo que es Canadá, porque solo la energía hidroeléctrica cubre el 59.5% de la energía total consumida en su país. Y aumentando lo que es la biomasa y la eólica, haría un total del 65% cubierto por lo que son energías renovables. Ahora, ¿qué hay sobre Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos como ejemplo a Brasil. El 85% de todo el total consumido es cubierto por energía hidroeléctrica, energía pura, no contaminante. Y viene a ser el tercer país en lo que es la de generación de energía, cubriendo el 451.1 de gigavatios por hora. Otros países dignos de imitar son Alemania y la India. La India, por ejemplo, que invierte 100 millones de dólares en lo que es energía renovable. Lamentablemente, por su gran población y sus grandes industrias, solo cubre el 20% de la energía total consumida. Bien. Ahora bien. Bien, señorita Dania, lamento interrumpirle, pero ha acabado su tiempo. Ahora voy a invitar a mi compañero John Añari. Él también nos va a estar compartiendo en cuanto a la seguridad en el mundo. Adelante, John. Bueno, les voy a hablar un poco de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Les voy a citar algunos países con menor índice de delincuencia, como son Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Japón. Les voy a hablar de dos países en particular,
como son de Singapur y de Japón. ¿Cómo hizo Singapur para reducir su índice de criminalidad? Lo que hizo antes, en el 2004, cuando ingresó el presidente de Lee Hsien Loong, lo que decretó fue hacer la pena de muerte. Eso fue para aplicarlas a los criminales con mayor antecedentes que tuvieran. Y eso se vio cuando en unas estadísticas que en las cárceles había un total de 500.000 presos. Y después de 2004 se redució a solo 50 presos. Eso no solo los aplicó a los criminales, sino también a los políticos que eran corruptos y básicamente a todo lo que era en la corrupción en el país, lo que estaba malogrando a su país. Es así como se redució su índice de criminalidad. Ahora también les voy a hablar un poco de Japón. ¿Qué es lo que hizo Japón? Ya desde ese tiempo planteó un programa que se llamaba Koban. Ese Koban eran como sitios que se implementaban en cada punto específico de la ciudad. Eran como cabinas de policías. En esas cabinas habían agentes de policía, y no solamente habían esos que brindaban apoyo a cualquier persona, sino también era como una especie de una casa que tú podías ir y te podías hospedar ahí, pero solamente por un tiempo, claro, ¿no? Y eso brindaba ayuda a todos los ciudadanos que venían ahí. Los policías no solamente ayudaban a los ciudadanos, sino que también venían y cualquier turista que venía les brindaba alguna guía así o les llevaba ellos mismos para poder reducir la peligrosidad. Este método también fue aplicado, este método se está aplicando también acá en Sudamérica, principalmente en Brasil. Esto les está ayudando a reducir su índice de criminalidad. Ya hace tiempo lo están utilizando, pero no está muy efectivo como Japón. Incluso Singapur también ha adoptado ese programa. Singapur también se ayudó de la forma de cómo ha reducido su índice de criminalidad de Japón, y se ayudó de eso también. Básicamente es eso, un poco de cómo han reducido su índice criminal en esos dos países. Bien, compañero, yo le agradezco su participación, y eso sería todo en cuanto a la presentación de nuestra investigación. Ya, y ahora vamos a dar inicio a un pequeño debate para que nosotros podamos responder a algunas interrogantes que tenemos. En primer lugar, para el compañero Brian, una pregunta importante sería: ¿cómo crees que se podría aplicar estas iniciativas en cuanto a la política que había en otros países aquí en nuestro país, ¿no? Y de la misma manera todos vamos a ir y vamos a hablar un poco sobre cómo podríamos aplicarlo esto. Aquí entonces cada uno va a participar en un minuto y va a hablar, ¿no?, de algunos temas, y también puede opinar algo sobre otro tema y explicar y decir los contras o los pros de algo, pero solamente un minuto. Adelante. Bueno, para empezar, en el ámbito de política, tanto ya sean en el Perú o cualquier otro país, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que cada persona debe actuar en base a valores. Si los valores están bien fundamentados, ya sea en el Congreso o en la misma ciudad o en el mismo vecindario donde tú vives, el progreso ya viene inmediato. Hay un versículo en la Biblia que dice en Proverbios 28:13: es más fácil al hombre conquistar una ciudad que conquistarse uno mismo. ¿Y esto a qué refiere? A que es más fácil para una persona poder llegar a hacer muchas cosas que poder controlarse, que poder dominarse. Entonces yo creo que especificando la política, si una persona se pone de acuerdo con otra en tratar de hacer lo correcto a pesar de no tener mucha ganancia, porque eso es lo que pasa, ¿no?, por el dinero, el Perú puede levantarse tanto como una potencia mundial, si es que sucede esto. Ya. Bien, gracias, compañero Brian Calle.
Y ahora, compañero Omar, ¿cuál es su opinión en cuanto a todos estos temas que hemos hablado? Bien, podría decir que en cada país la forma de educación, la forma de llevar a las personas a pensar tal vez una sola idea, lleva a un país a desarrollarse y a crecer en unidad. Si un país está dividido, como hemos visto bastantes guerras civiles en diferentes lugares, lamentablemente nunca van a crecer y van a verse estancadas en cuanto a su economía, política y todo lo que podamos saber. Ahora, me da un gran ejemplo el país de Japón, como ya mencionaba. Tenían todos un pensamiento en cuanto a la tecnología, que eso iba a ser como que el empuje para poder llegar a ser lo que hoy es una gran potencia tecnológica. Pienso también que ellos se enfocaron tanto en la educación, en la seguridad política y entre otros temas más, para poder ver que no tienen miedo al progreso ni tienen miedo a los cambios. El cambio que ellos generaron no fue solamente por un gobierno, sino también por la comunidad y el pueblo que se unió y tomó todo. Bien, gracias, señor Omar. Ahora, compañera Angelix, ¿podría darnos su punto de vista en cuanto a este tema? Yo podría opinar que en cuanto a la economía, como mi compañero Brian había dicho, todo viene en base a los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque si la mayoría de personas tuviese esa base, no habría personas egoístas decidiendo por otras personas a destruir su negocio o una idea de innovación que se podría aplicar. O por egoísmo, como ya había mencionado, es una buena idea económica sobre el turismo. Por egoísmo hay muchas personas que malogran estos lugares bonitos en vez de cuidarlos, creo, ¿no? Y la educación también es muy fundamental, porque con una educación, como todos quieren dinero, no hay ladrones, pero todos tendríamos una misma idea de apoyo, para que la economía no se vea afectada, no que por plata, como salieron algunos tipos de personas, de cierta forma no nos castiguen y sigan en las calles. Bien, gracias compañera Angelix. Y ahora, compañero Max, adelante. Ya. Yo pienso que para que un país que aumente sea próspero y se desarrolle mucho mejor, yo digo que la base de todo, así como dijeron mis compañeros, es en los valores y también en la educación. ¿Por qué? Porque ahorita, si lo tomo como ejemplo en nuestro país, y en la parte de lo que es corrupción, que es lo que es más alto, hasta nosotros mismos, así como personas, por ejemplo, puedo poner a mi padre, que algunas veces ha sobornado a unos policías, y eso lo podemos ver, ¿no?, en todo lugar. Es que nosotros queremos mejorar, dar una mejor impresión en el extranjero como país, nosotros primero tendríamos que cambiar, y para eso tenemos que tener una buena base de valores y una buena educación. Bien, gracias compañero Max. Compañera Dania. Sí. Empezar. Para desarrollarnos como país debemos de incrementar nuestro afecto por los demás y por la naturaleza. El Perú solo invierte, mejor dicho, solo el 2.7% es a través de energías renovables. Y según la compañía de Enel Power Perú, para el 2021 vamos a necesitar más energía. Pero el reto actual vienen a ser tres cosas: distribuir la energía eléctrica al vasto territorio nacional sin cobertura, mejorar la interconexión con los países vecinos y mejorar la calidad energética. Debemos concentrarnos en esos tres puntos. Bien, gracias. El compañero John puede iniciar. Primeramente, yo creo que para desarrollarnos como país deberíamos de tener una mano dura, se puede decir, ¿no? Mano dura, y aparte de los valores.
mano dura, ¿por qué? O sea, como nos damos cuenta, nuestro país está lleno de puros burócratas, puros, ¿cómo lo puedo decir? Ratas. Entonces, básicamente tenemos que estar todos de acuerdo también y plantearnos una idea de proyecto y así salir a flote como país, ¿cierto? Bien, ya para dar culminado este tema, hemos aprendido en este foro, en este debate, que realmente nosotros tenemos mucho que aprender de otros países y otros países están adelantados, yo creo que hasta se puede decir muchos años, ¿no? Decenas de años al nuestro, pero eso no tiene que ver solo con tecnología, no tiene que ver solo, ¿no?, con dinero, porque nuestro país es un país minero, es un país también que tiene bastantes recursos, sino más bien tiene que ver con decisiones, con iniciativas que han tomado los líderes de los países. Entonces, nuestro país no está tomando esas iniciativas de parte de nuestros líderes. Es donde ahí empieza allí una deficiencia y por lo tanto todo esto contribuye a que nuestro país no se desarrolle, no prospere, no avance. Por lo cual yo creo que si nuestro país tuviéramos gobernantes que pudieran pensar como en Singapur, ¿no?, con Japón, con Corea, de poder tomar esas iniciativas, así como en Dinamarca, que también hemos, por mi parte yo he visto que se ha desarrollado bastante la salud, y muchos otros países donde hay bastantes cosas que ellos han desarrollado y han hecho y han aprovechado más, ¿no? Países mineros como el nuestro también, y entonces nosotros tenemos que aprender de ellos. Bien, eso sería todo en cuanto a este debate. Les agradezco su atención.